Saludos a todos los que observan este video. Mi nombre es Medardo Celestino García Alvarado, moderador de este debate que titulamos Los desafíos contemporáneos de la filosofía del derecho, en el cual abordaremos varios temas de interés para quienes estamos en formación de la carrera de derecho en nuestro país, Honduras. Iniciamos este debate de la clase de Filosofía del Derecho en el que abordaremos los desafíos contemporáneos que enfrenta el derecho ante la globalización, los cambios tecnológicos, la diversidad cultural, el medio ambiente y la justicia internacional. Hoy reflexionaremos sobre cómo estos desafíos exigen una renovación en la forma de interpretar, aplicar y vivir el derecho. Antes de comenzar con este debate, les presento a nuestros panelistas, quienes darán su opinión en relación a los temas que abordaremos. Nuestra compañera Norma Lisette Ucles Moncada, Annette Stephanie Oyuela Bendec, Edwin Bay de Rivera y Ligia Carolina Rivera Toro. Pues iniciamos este debate hablando de la interpretación jurídica y métodos. El derecho no siempre es claro. Muchas veces aplicar una norma implica interpretarla, pero ¿debe un juez limitarse al texto de la ley o puede apartarse de él cuando los principios constitucionales lo exigen? Escuchemos la opinión de nuestra compañera Annette. Si debe la interpretación jurídica ajustarse siempre al texto literal o la ley, o pueden los jueces adaptarse del texto o nombre de los principios constitucionales, compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Saludos. Placer para mí compartir con ustedes en este debate. Muy buen interrogante para comenzar. La interpretación jurídica no puede limitarse al texto literal. Las leyes, como construcciones humanas, son inevitablemente generales, ambiguas y a veces incluso contradictorias. Si nos limitáramos a una lectura literal, el derecho perdería su capacidad de adaptarse a la complejidad de los casos concretos. En este sentido, los jueces deben tener la facultad de apartarse del texto cuando los principios constitucionales lo exijan. Como dice Farrajoli, la norma no se agota en lo que dice, sino en lo que busca proteger. Por tanto, el juez no viola la ley cuando la interpreta con base en principios superiores, sino que le da vida y sentido. Negar esa posibilidad sería convertir a los jueces en autómatas y no en garantes de justicia. Gracias, compañera Net. Usted ha destacado muy bien el papel activo de un juez en defensa de los principios superiores. Ahora, si no basta con leer la ley, ¿qué método interpretativo es el más adecuado hoy en día? Escuchemos a Edwin Bailey Rivera en cuanto a cuál sería el método de interpretación más adecuado a la realidad actual y por qué, compañero Edwin. Gracias, compañero Medardo. Yo coincido en que esta es una cuestión esencial para entender cómo debe operar el derecho hoy. Desde mi punto de vista, el método más adecuado para la realidad actual es el hermenéutico. Vivimos en una sociedad diversa, compleja y también en constante cambio, donde las normas no pueden aplicarse de forma rígida. La hermenéutica jurídica, como plantea Gadamer, implica una función de horizontes entre el texto y también la interpretación. No se trata solo de lo que dice la norma, el contexto, los valores y también la finalidad de la interpretación. Además, este método permite integrar elementos del sistema jurídico, los derechos humanos y también la realidad social, favoreciendo decisiones mucho más justas. Es por eso que cada vez más los tribunales, ¿verdad?, constitucionales y cortes también internacionales aplican marcos hermenéuticos, especialmente en casos de pluralismo, género o también de interculturalidad. Sin duda, compañero, que la hermenéutica permite que el derecho dialogue con el mundo real. También abordaremos los retos culturales, tecnológicos y éticos que enfrenta el derecho.
En esta era de la inteligencia artificial, crisis climática, pluralismo cultural y biotecnología, pues el derecho se enfrenta a desafíos completos. ¿Cómo responder ante tantos frentes? Pues nuestra compañera Ligia Rivera Toro nos dará una opinión en cuanto a cuáles son los problemas que se le plantean al derecho respecto a la inteligencia artificial, la diversidad cultural, el medio ambiente y la bioética y las generaciones futuras, compañera. Gracias, Medardo. Es una pregunta amplia, pero totalmente necesaria para el momento que actualmente vivimos. El derecho enfrenta desafíos enormes. Los avances de la inteligencia artificial, por ejemplo, generan decisiones automatizadas que pueden ser discriminatorias, opacas y difíciles de impugnar, pero de igual forma, bien utilizadas también puede ser una muy buena herramienta. En el plano cultural, el pluralismo genera tensiones entre derechos humanos y tradiciones locales, mientras que la crisis ambiental exige repensar el modelo de desarrollo desde la sostenibilidad. La bioética plantea dilemas como la eutanasia, la manipulación genética o la inteligencia artificial autómata. Y no podemos olvidar las generaciones futuras. ¿Cómo proteger sus derechos si aún no existen jurídicamente? Todos los desafíos requieren un derecho más ético, flexible y anticipativo, capaz de pensar más allá del presente inmediato. Muy buen análisis, compañera Ligia. Todo esto también nos lleva a formularnos una gran pregunta sobre los derechos humanos. ¿Pueden seguir considerándose universales estos derechos? De ello nos dará su opinión Norma Lizeth Moncada. ¿Los derechos humanos son verdaderamente universales o deben adaptarse a los contextos culturales de cada sociedad? Norma. Buenas noches. Gracias, compañero Medardo. Pues es un placer compartir con ustedes en este debate. Sin duda alguna que este interrogante sigue generando tensiones importantes en el ámbito jurídico internacional. Los derechos humanos son universales en su esencia, pero eso no significa que deban aplicarse de forma uniforme. El reto está en encontrar un equilibrio, reconocer el valor de la diversidad cultural sin sacrificar la dignidad humana, como plantea Peter Haber. La universidad no implica uniformidad, sino reconocimiento del otro en su diferencia. Sin embargo, hay límites que no deben cruzarse. La tortura o la discriminación, por ejemplo, no pueden justificarse por costumbres. La vía en este, la vía está en el diálogo intercultural, una conversación entre culturas que permita interpretar los derechos humanos de forma sensible y contextual sin relativizar lo fundamental. Gracias, Norma. Su opinión se enfoca equilibradamente entre el respeto a la cultura y la defensa de lo esencial. Pero ahora preguntémonos, ¿podemos permitir que las tradiciones culturales limiten derechos? Anet Doyuela nos responde, ¿es justificable restringir ciertos derechos fundamentales en nombre del respeto a las tradiciones culturales? Anet. Gracias, Medardo. Me parece fundamental que no evadamos este tipo de dilemas. No, no es justificable cuando esas tradiciones vulneran derechos fundamentales. El respeto a la cultura es un valor constitucional, sí, pero no puede ser una excusa para perpetuar prácticas que atentan contra la dignidad humana, como la discriminación de género, la violencia contra la niñez o la exclusión. El pluralismo jurídico debe tener como límite los derechos humanos. El artículo 8 del Convenio 169 de la OIT lo deja claro. Las prácticas culturales son respetables, salvo que contradigan principios fundamentales. La cultura debe ser protegida, pero nunca a costa de la vida, la integridad o la igualdad. Muy contundente su opinión, Anet. Cultura sí, pero sin sacrificar derechos. Hablemos ahora de la tecnología y la responsabilidad jurídica, entonces. Será la inteligencia artificial que ya toma decisiones en muchos espacios, pero ¿puede hacerlo sin intervención humana?
Edwin Baide, denos su opinión. ¿Debería permitirse decisiones administrativas judiciales por la inteligencia artificial sin intervención humana si el algoritmo es más eficiente? Gracias por la introducción, compañero Medardo. Eh, este tema está en el centro del debate jurídico actual. Pienso que no deberían permitirse decisiones sin supervisión humana, por más eficiente que sea el algoritmo, ¿verdad? La justicia no es solo rapidez, es razonabilidad, es empatía y es análisis del contexto. Un algoritmo puede discriminar sin querer, simplemente porque fue entrenado con datos sesgados. Además, la falta de transparencia genera indefensión. ¿Cómo apelar una decisión que ni siquiera puedes entender? La ética algorítmica plantea que siempre debe haber intervención humana significativa. La justicia no puede delegarse por completo en máquinas. La eficiencia tecnológica debe estar subordinada siempre a los principios jurídicos y también a las garantías de los derechos. La tecnología no puede desplazar la responsabilidad humana, definitivamente, Edwin. Ahora bien, si un sistema de inteligencia artificial comete un error, ¿quién responde por ese error? Norma, UCLES tiene la palabra en cuanto a quién debe asumir la responsabilidad legal por los daños causados por la inteligencia artificial autónoma. Medardo, esta pregunta pues nos obliga a repensar los conceptos tradicionales de responsabilidad. Actualmente la responsabilidad no puede recaer como si fuera una persona. Son los humanos los que deben responder, los desarrolladores, fabricantes, operadores o incluso el Estado. Según el caso, pues algunos expertos proponen aplicar responsabilidad objetiva para ciertos sistemas de alto riesgo, como los vehículos autónomos. Otros plantean seguros obligatorios o auditorías independientes. La idea es que siempre haya una cadena de responsabilidad clara, ya que no podemos permitir zonas grises en las que nadie responda por los daños causados. El principio de reparación debe aplicarse incluso en entornos digitales. Gracias, Norma. Ahora hablaremos de los derechos comunitarios y justicia intergeneracional, pluralismo y futuro. Los sistemas jurídicos comunitarios muchas veces tienen prácticas propias, pero ¿cómo garantizar que estas prácticas respeten los derechos de mujeres, niños y minorías? Para responder esto, pues escuchemos a la compañera Ligia Rivera. ¿Cómo Medardo, garantizar los derechos de mujeres, niños y minorías dentro del sistema jurídico comunitario? Medardo, muchas gracias, compañeros, por abordar este tema tan delicado y necesario. Garantizar estos derechos implica establecer puentes entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos comunitarios. Se debe respetar la autonomía cultural, pero también asegurar que las mujeres y los niños y las minorías no pueden estar al margen de la justicia. Esto exige diálogo intercultural, formación a autoridades comunitarias y mecanismos de revisión por parte de los órganos estatales, cuando sea necesario, claro está. El pluralismo no debe de significar impunidad. Como dice Yrigoyen Fajardo, el pluralismo sin derechos no es pluralismo, es marginación. La clave está en el respeto mutuo y en establecer límites éticos mínimos. Muy bien, compañera Ligia. Y ahora pues continuamos con este debate sobre estos temas. ¿Tenemos responsabilidades jurídicas con las generaciones futuras? Compañera Anet, ¿tenemos esas obligaciones jurídicas relacionadas hacia las generaciones futuras o solo deberes morales? En uso usted de la palabra. Gracias, Medardo. Considero que esta pregunta es de las más urgentes y trascendentales. Cada vez más estas obligaciones se están pasando del plano moral al jurídico. El Acuerdo de Escazú
La Convención sobre Cambio Climático y la Carta de la Tierra reconocen el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano. No solo se trata de cuidar el planeta por buena voluntad, sino porque existe un deber jurídico de no comprometer el futuro. La justicia intergeneracional exige políticas públicas con visión de largo plazo, sostenibilidad ambiental, equidad fiscal, justicia climática. Lo que hoy decidimos afecta directamente a quienes todavía no pueden hablar, pero tienen derecho a vivir dignamente. Gracias, Anet. Para ir culminando, ¿es legítimo limitar nuestros derechos actuales por el bien de quienes aún no han nacido? Norma Moncada nos cierra este debate con su opinión en cuanto a si es legítimo restringir derechos actuales, como el desarrollo económico para proteger a quien aún no ha nacido. Gracias, Medardo, por esta reflexión final que apunta directamente al corazón, ¿verdad? De la justicia intergeneracional. Desde mi punto de vista, sí. Es legítimo. La protección del ambiente y de los recursos naturales requiere repensar el desarrollo. No se trata de renunciar al progreso, sino de reformularlo, ¿verdad? Bajo criterios de sostenibilidad, Han Jonas decía que no tenemos derecho a hipotecar el futuro. El crecimiento económico que contamina, explota y destruye no es progreso. Es una ruina diferida. La justicia intergeneracional implica responsabilidad, límites y una ética que trascienda el presente. Si queremos garantizar derechos a quienes vendrán, debemos tomar decisiones responsables hoy, incluso si eso implica límites razonables a nuestros privilegios actuales. Gracias, Norma. Con esta intervención, pues cerramos las participaciones de todos nosotros. Pues hemos recorrido una serie de desafíos que invitan a repensar el derecho como una herramienta ética, dinámica y abierta al diálogo. El futuro del derecho no puede ser cerrado ni neutral, debe ser inclusivo, argumentativo y comprometido con la justicia. Agradezco profundamente la participación de cada uno de ustedes, compañeros, que en este ejercicio pues sea un llamado a seguir pensando críticamente y actuando con responsabilidad jurídica. Muchas gracias a todos. Un placer.